Durante siglos, las trágicas narrativas de resistencia y lucha por la liberación nacional resonaron en las colonias portuguesas en África, tejidas con hilos de dolor, esperanza y desafío. Hoy nos adentramos en un viaje de reflexión y comprensión, explorando las raíces y consecuencias de la presencia portuguesa en este continente, desde sus primeros pasos hasta los tumultuosos tiempos de descolonización. Acompáñenos mientras se desentrañan las complejidades de este legado histórico y su impacto en la identidad africana y en el devenir del mundo contemporáneo. Nos encontramos con la experta Harley Monge. Señorita Monge, ¿nos podría decir por qué los portugueses tuvieron un interés en las tierras africanas? La presencia lusa permaneció por tantos siglos que ha marcado en detrimento su cultura. Ahora bien, no podemos contar su historia como nación independiente sin el uso extremo de la violencia. Pero ¿por qué los portugueses se interesaron tanto en África a principios del siglo XV? Bueno, porque se originan tras las campañas navales de las potencias, como el Imperio Español y el Imperio Portugués de aquella época, disputando territorios desconocidos por las civilizaciones europeas. Las expediciones marítimas con el fin de encontrar un desarrollo de la corona portuguesa. Ahora bien, expandir su imperio a través del Océano Índico y Atlántico era buscar una ruta alterna hacia la India. Puntos claves para comprender el tema. Número 1. Fue el primer imperio ultramarino de la historia en el colonialismo portugués, que fue un régimen más longevo que data desde la Edad Media hasta la actualidad. Ahora bien, Enrique el Navegante jugó uno de los papeles más importantes por sus grandes descubrimientos geográficos, a pesar de que no participó en ninguna de sus expediciones. Ahora bien, su tarea era analizar los informes de los capitanes y separar la verdad de los mitos. Aún así, sus avances cartográficos contribuyeron a la expansión ultramarina portuguesa y la colonización de las tierras africanas. La explotación de recursos naturales y humanos, entre ellos el comercio triangular, el comercio de esclavos que eran transportados de América con el objetivo de ayudar con la recolección de materias primas a beneficio de la metrópoli portuguesa. Número 3. El pensamiento marxista y leninista, proveniente de la URSS como producto de la Guerra Fría. África fue un extenso territorio repartido entre diversas colonias europeas, mayormente franceses, ingleses y portugueses. Centrándonos en estos últimos, podemos resaltar los territorios de Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Angola, primer bastión de la independencia, tuvo sus primeros movimientos hacia las décadas de 1960. Los movimientos independentistas de estas cuatro regiones varían entre las décadas de 1960 a 1970. Los movimientos de resistencia para la liberación surgieron como una respuesta a la represión militar que surgía de parte de los portugueses hacia estos mismos. Estos territorios lo único que buscaban era su propia independencia en su propio continente. Sin embargo, los portugueses, viendo que esto reflejaba una pequeña gran problemática para sus propios intereses. Sin embargo, hacia 1975, dichos movimientos lograron por fin lo que tanto deseaban, la independencia de sus territorios. El primer bastión, Angola, fue la inspiración para los territorios de Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau para sus propias independencias. Hacia 1956, en Angola, se dio los primeros movimientos revolucionarios. Sin embargo, el gobierno portugués logró calmarlos. Sin embargo, hacia 1961, los movimientos ya no pudieron ser aplacados, por lo que las autoridades portuguesas sobre el territorio decidieron lanzar una nueva opresión. Esta sí logró un efecto positivo para los portugueses. Sin embargo, les costó 6 meses lograr mantener el control. Es decir, esos 6 meses fueron sumamente crudos para los portugueses para lograr de nuevo tener el control del territorio. La importancia de Angola fue sumamente crucial. Sin embargo, los territorios de Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde no generaban ingresos para los portugueses, así como lo hacía Angola. Pero ¿qué pasaba? Estos territorios, mayormente Guinea y Cabo Verde, si se perdían, iban a ser como una cadenita. El primer eslabón eran ellos. Si se perdían estas colonias, iba a ser un movimiento revolucionario por todas sus colonias y las iban a perder. Y ellos lo sabían. Entonces, para no perder las colonias,
Los portugueses mandaron efectivos, a lo que, contemporáneo a esto, la Cuba de Fidel Castro mandó apoyo técnico. Esto significó que la Cuba de Castro apoyó en la revolución. La milicia portuguesa, viendo la inestabilidad para mantener su poderío, comenzó a reclutar a los mismos africanos para sus tropas. De esta forma, los movimientos en las regiones de Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau se extendieron hasta 1974 y, aunque inicialmente positivos, devinieron en crisis internas, políticas y sociales de estos territorios, generando el impacto contrario al esperado para los africanos. Nos encontramos con la historiadora Vanessa Amaya. ¿Qué nos puedes decir de los actores que estuvieron involucrados en el conflicto de las colonias portuguesas en África? En Angola surgen tres movimientos nacionalistas que luchaban por la liberación del país. El Movimiento Popular por la Liberación de Angola, que se constituyó en 1956 como una guerrilla marxista-leninista que tenía el apoyo del bloque soviético y especialmente de Cuba. También se encontraba la Unión Nacional por la Liberación Total de Angola, fundada por Johan Savimbi en 1966. Tenía corte maoísta y era apoyada por China. Y por último, el Frente Nacional de la Liberación Angoleña, FNLA. Surgieron otros movimientos similares en el continente africano, como la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, en Namibia, y el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica. En el caso de Mozambique, Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, que adopta la ideología marxista-leninista asociándose al bloque del Este. Se desprende del mismo un grupo rebelde llamado RENAMO, Resistencia Nacional de Mozambique. Este nuevo grupo encontró el apoyo logístico y financiero en el régimen racista de Rosedia del Sur, en un primer momento, y después en el régimen del apartheid sudafricano, y en sus aliados occidentales, Estados Unidos, Portugal y Alemania Occidental. Frelimo nace como guerrilla en el contexto de las luchas de liberación africana en los años 60, y es el protagonista de la guerra de independencia de Mozambique contra la dictadura del Estado Novo portugués. La influencia y apoyo a Frelimo se localiza tradicionalmente en el sur del país, donde se encuentra la capital política y económica, Maputo. En el caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde, surge el PAIGS, fundado por el grupo de militares anticoloniales procedentes principalmente de esos dos países. El objetivo de la lucha del país era muy claro: la independencia y liberación de dos territorios colonizados, Guinea-Bissau y Cabo Verde, conectados política y culturalmente por la historia de la colonización. Para conseguirlo, el país buscó derrocar a las instituciones coloniales de opresión y explotación y crear un proyecto de reconstrucción nacional para buscar la liberación económica, política y social del pueblo. El Imperio portugués, al ser una de esas potencias las cuales no se involucró de lleno en lo que fue el conflicto bélico más mortífero en la historia de la humanidad, pues se mantuvo con una relativa estabilidad, la cual le permitió poder administrar de forma más consciente y de forma más fácil, en contraparte con lo que vendría siendo el Imperio Británico y la Francia, la cual habían sido técnicamente puesto de rodillas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Portugal, por su lado, pudo mantener esa autonomía y esa facilidad para comunicarse con sus colonias, las cuales, como podemos ver en el mapa, de las que hablemos ahora serán Cabo Verde, Angola y Mozambique. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual nos encontramos durante estos años, es decir, la Guerra Fría, y en ese sentido es necesario mencionar cómo toda África se convierte en un tablero de ajedrez colosal, el cual funge como una mesa de juego para que las grandes potencias puedan tratar de mover ficha y poder ganar algunos de estos países para extender aún más lo que es su influencia, sus ideologías, etc. Para tener una visión un poco más clara de cómo se dieron estos acontecimientos, hay que tener en cuenta numerosos factores, como lo es también el movimiento de la descolonización en África. Ahora bien,
contrario a las demás colonias del Imperio Británico, de Francia, incluso las de España, las colonias portuguesas se mantuvieron un poco más sujetas como tal al Imperio portugués. No obstante, durante el año de 1961 se da el primer alzamiento en armas como tal de estas colonias, siendo en Angola, que de hecho sería una de las guerras más largas y más cruentas como tal, no solo en el contexto de la Guerra Fría, sino que como tal en toda la región africana. Un dato de vital importancia es como tal conocer las facciones que estuvieron dentro de estas luchas independentistas en torno a las colonias portuguesas. Y en el caso particular de Angola, tenemos el MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola, además de la FNLA, Frente Nacional para la Liberación de Angola, y finalmente la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Tiempo después, en 1963, seguiría la Guinea Portuguesa, actualmente Guinea-Bissau. Es aquí donde hace acto de presencia la PAIGC, por sus siglas, Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, liderado por Amílcar Cabral. Además, hay que tener en cuenta que Mozambique también tuvo una cruenta batalla por su liberación, siendo entonces el Frelimo el que fungiría como el pilar fundamental para la lucha en contra del imperialismo portugués. Frelimo, por sus siglas, Frente de Liberación de Mozambique. Hay que tener en cuenta cómo fueron las batallas como tal por parte de todas estas facciones que trataban de liberarse del yugo portugués para poder consolidarse las repúblicas de Angola y Mozambique principalmente, ya que fueron estas las que tuvieron las batallas pues, más representativas como tal. En el caso de Angola, las batallas se dieron más que todo en lo que sería la zona norte y en la zona sur, en la cual las diferentes facciones pues técnicamente habían tomado como un frente como tal para poder responder en caso de alguna respuesta, valga la redundancia, de lo que vendrían siendo las fuerzas portuguesas. En el caso del Mozambique, pues la historia se repite de la misma manera, ya que desde el sur y el norte se abrieron frentes que tenían como objetivo poder sofocar y llevar a un acorralamiento como tal a las fuerzas portuguesas. Hay que tener en cuenta que hablamos de dos países que para ese entonces no estaban para nada industrializados como tal, la economía, infraestructura era muy precaria y por ende las batallas se daban más que todo en zonas selváticas. Y retomando, en ese sentido, hay que mencionar un acontecimiento muy importante que se dio en la metrópoli como tal del Imperio Portugués, es decir, la Revolución de los Claveles, la cual los poderes militares del Imperio Portugués llevaron a cabo un golpe de estado para derrocar pues, técnicamente al gobernante del Imperio Portugués, y esto dio luz verde a las colonias para agilizar los movimientos en contra del Imperio Portugués y poder así consolidarse con la victoria, ya que el apoyo como tal de Portugal para las campañas pues, de sofocar estas rebeliones, pues técnicamente decayó en gran medida. Y es por eso que en 1973 es Cabo Verde el primero en hacerse con la independencia. Y en 1974 Angola, Mozambique y la Guinea-Bissau pues serían los siguientes en obtenerla como tal. Nos encontramos con el internacionalista Josué Rivera. ¿Nos podría decir cuál es la importancia de este tema para las relaciones internacionales? A nivel internacional es muy importante estudiar los regímenes socialistas. En este caso, se estudiaron los regímenes socialistas de las ex colonias portuguesas, que son Mozambique, Angola, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Primeramente, para este tema, cabe exponer la importancia de estos como actores en el tablero que jugaba Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y cómo se desarrolló esta guerra en los países del tercer mundo. Cabe mencionar que estos regímenes socialistas tenían ideología marxista-leninista que representaban un cambio en la política y en las relaciones internacionales que tenían esos países de la región africana.
Como segundo punto se tienen la transición de las colonias portuguesas de ultramar a las repúblicas populares, en donde estas incluyeron guerras civiles, inestabilidad regional y la bipolarización de la región africana por las ideologías capitalistas de Estados Unidos y la comunista de la Unión Soviética. Retomando el punto anterior, la presencia de regímenes socialistas en las antiguas colonias portuguesas refleja un proceso de lucha por la independencia y por la soberanía nacional. Esto a través de movimientos como el MPLA, el FNLA o el UNITA en Angola, el PAIGC en Guinea-Bissau y el FRELIMO, Frelimo, en Mozambique, que fueron en contra del régimen colonial que tenía Portugal en toda esta época. Cabe mencionar que África sigue siendo territorio dominado por potencias europeas. Esto gracias a la repartición de la Conferencia de Berlín de 1885, que repartió África a todas las potencias de Europa en ese momento. Se puede mencionar que la Unión Soviética y sus aliados comunistas apoyaron el Frelimo en Mozambique, que reflejó la aspiración de expandir una influencia comunista en África, mientras Estados Unidos y sus aliados proporcionaron apoyo a movimientos como el Renamo en Mozambique o el UNITA en Angola, que era un esfuerzo por contrarrestar la expansión comunista y preservar sus intereses en la zona. Para finalizar, en la actualidad, todas las repúblicas africanas que algún día fueron colonias portuguesas de ultramar siguen con problemáticas sociales y militares. No por nada la bandera de Mozambique en su escudo tiene un AK-47. ¿Por qué? Porque esta arma estuvo muy relacionada con los frentes revolucionarios que se vivían en el país. Debido a todos estos sucesos provocados por los movimientos revolucionarios, que eran apoyados en la Guerra Fría por la URSS y Estados Unidos, en la actualidad estos países aún siguen teniendo una pobreza extrema y son de los índices de desarrollo humano más bajos que tiene el mundo. A medida que nuestro viaje por las colonias portuguesas en África llega a su fin, reflexionamos sobre las profundas lecciones que hemos aprendido, desde las trágicas historias de resistencia hasta los desafíos de la descolonización. Este documental nos ha llevado a través de un paisaje completo de identidad, poder y legado. Al explorar los motivos detrás de la presencia portuguesa en África y las luchas por la independencia, hemos vislumbrado la complejidad de la experiencia colonial y su impacto duradero en el continente y en el mundo. A través de las voces de expertos y testigos, hemos desentrañado las narrativas olvidadas y los momentos críticos que definieron esta época tumultuosa. Desde Angola hasta Mozambique, desde Guinea-Bissau hasta Cabo Verde, hemos escuchado los ecos de la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad. Al final, nos queda una profunda apreciación por la resistencia indomable del espíritu humano y la búsqueda eterna de libertad y justicia. Que este documental nos sirva como un recordatorio de los desafíos del pasado y un llamado a la acción para un futuro más justo y equitativo para todos. Una pequeña, gran... Ay, se me fue. Me avisan. Ya. El Imperio Portugués, al ser una de esas potencias de las cuales no se involucró como de
Nacional es necesario conocer sobre los regímenes socialistas. En este caso hablaremos de los regímenes de que Tenía que salirme. Entender el tema, el primero sería el Imperio Ultramarino y colonialismo portugués. El rey, espérate, uy, más rápido. Alto, quiero verme, necesito verme, perdón. Nos encontramos con la historiadora Vanessa Amaya. Vanessa, ¿qué nos puedes decir de los actores que estuvieron involucrados en este conflicto de las colonias portuguesas en África? Es que le hiciste muy arriba. ¡Santo poder, vos! Uy. Cuando llegue a 30% que